libre sabrá que es ídolo y ardida es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Qué santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu, Centro Educativo Liceo Enriquillo, Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja, Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck, Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez, Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña, Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes, Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco, Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanol,
Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Mis amados estudiantes, soy su maestra Rosa Cepeda. Les doy la más cordial bienvenida a nuestras clases de hoy, donde continuaremos nuestro recorrido hacia el mágico mundo del conocimiento. Ya nuestros profesores están listos para brindar con amor el contenido de hoy. Iniciaremos en mi asignatura Conociendo la novela. En Ciencias de la Naturaleza, la sostenibilidad de los ecosistemas, y en inglés conoceremos los conectores. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Es momento de recordar lo que trabajamos en la clase anterior y aprovechar para hacer un repaso del contenido de la crónica. Acompáñame. Trabajamos las oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. ¿Y de qué manera es apropiada formularlas en la redacción de crónicas? Las coordinadas tienen elementos que se relacionan entre sí de manera que no hay uno que depende del otro. Las oraciones coordinadas, a su vez, se clasifican en copulativas, adversativas y disyuntiva. Un ejemplo de oración coordinada es: Ana sabe tocar guitarra y a Magdalena se le hace difícil hacerlo. Esta es coordinada copulativa y su nexo es y. Las oraciones yuxtapuestas son las que presentan dos o más proposiciones entre las que no existe una relación de dependencia, no presentan ningún enlace, están separadas por una coma, un punto y coma o dos puntos. Por ejemplo, la niña duerme, no enciendas el radio. En esta oración se utiliza la coma para separar las proposiciones, y las oraciones subordinadas son oraciones que dependen de otro constituyente sintáctico al que complementa o modifica. Pueden ser subordinadas sustantivas, realizan la función de sustantivo. Subordinadas adjetivas, cumplen la función de un adjetivo, porque califican o determinan a un nombre o sustantivo dentro de la oración. Y subordinadas adverbiales realizan la función de adverbios. Ejemplo de una oración subordinada: la señora, la que compró el carro, vino por aquí a buscar el seguro. Ahora es momento de que te autoevalúes y puedas reflexionar qué tanto aprendiste del contenido de la crónica. Contesta verdadero o falso. Número 1. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico y mezcla la opinión con la noticia. La respuesta correcta es verdadera. Número 2. Los tipos de crónicas se pueden clasificar según el tema y el lugar. La respuesta correcta es verdadera. 3. La estructura de la crónica se forma de un titular, presentación e introducción, cuerpo y conclusión. La respuesta correcta es verdadera. 4. Las principales características de una crónica son veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. La respuesta correcta es verdadera. 5. Los adjetivos destacan la cualidad del sujeto de la oración y funcionan como modificador directo, indirecto y predicativo. La respuesta correcta es verdadera.
6. El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar o complementar el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio. La respuesta correcta es verdadera. Recuerden que la función de una crónica es la de servir como fuente de consulta para los historiadores y dejar constancia de un evento ocurrido. Puede ser periodística o literaria. Me gustaría que compartieras esos conocimientos adquiridos con tu docente guía. Es momento de que sigas prestando mucha atención y conozcas el contenido que vamos a trabajar durante estas semanas que hemos dedicado al aniversario de nuestra independencia nacional. Presta mucha atención a nuestra situación de aprendizaje. Debido al confinamiento y distanciamiento social producto del COVID-19, los estudiantes de cuarto de secundaria de la República Dominicana han expresado lo abrumados que se sienten con esta situación. Es por esto que mediante la indagación dialógica, los estudiantes lograrán comprender la estructura y función de la novela y así conseguir el disfrute, el desarrollo de la imaginación y la creatividad mientras leen y producen novelas de viajes y aventuras. Al finalizar la unidad, ellos publicarán sus producciones en formatos físicos y o digitales para el disfrute y apreciación de la comunidad educativa. Iniciamos nuestro contenido, la novela de viajes y aventuras, donde juntos disfrutaremos un mundo de novelas fascinantes. De esta forma, ustedes podrán desarrollar su arte para producir literatura, logrando la expansión de su creatividad y disfrute. Hoy conoceremos sobre la novela, su función, características y estructura para analizar diferentes tipos de novelas. Lo recuerdo como si fuera hoy, cuando el poeta nacional Pedro Mir hablaba de las nuevas generaciones que inauguraron apenas se abre el siglo XIX las luchas por la independencia nacional. Dijo el poeta, tan pronto como se conjugan las fuerzas históricas que han de dar a luz al pueblo dominicano, aparecen los signos de una literatura nacional. El enérgico sentir de la literatura, luego de un receso por limitarse la libertad de expresión durante la ocupación haitiana, se posicionó con la fundación de la Dignitaria el 16 de julio de 1838, encabezada por Juan Pablo Duarte, quien comprendió a cabalidad el papel del arte y la literatura en la formación de la conciencia nacional. Por eso fundó también la filantrópica y la dramática. En la filantrópica se destacaban los ideales independentistas a través de la poesía para la exaltación del sentimiento patriótico. Organizó veladas literarias en las cuales los jóvenes intelectuales recitaban versos llenos de alusiones patrióticas. Por otro lado, la dramática constituyó el despertar de las ansias de libertad del pueblo dominicano a través de representaciones escénicas, al tiempo que constituía una fuente de recursos económicos para la lucha. Durante la lucha separatista, los trinitarios editaron por lo menos 2 hojas manuscritas en las que se difundía en prosa y en verso, escritos en favor de la causa nacional. Ellos eran
El grillo dominicano y el alacrán sin ponzoña. El grillo dominicano era un periódico modesto, pero picante, que mezclaba el humorismo con el sentimiento patriótico. Quiero aprovechar para hablarles del destacado escritor dominicano José María Serra, que apenas contaba con 15 años de edad cuando lanzó hojas manuscritas con letra disfrazada, que se regaban por la ciudad capital y otros campos y pueblos del país. Estos escritos clandestinos los firmaba con el seudónimo El Dominicano Español. Este empleaba las décimas y coplas que motivaron el entusiasmo nacional. Ayer español nací, a la tarde fui francés, a la noche etíope fui, fragmento Juan Vázquez, pero hoy sé que soy dominicana. La novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina. Sin embargo, el género cobró su sentido moderno a partir de la Edad Media y surgió como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes en 1605. Recordamos que el género épico es uno de los géneros que permite narrar hazañas y gestos heroicos que pueden ser reales o ficticios, y estas pueden ser magnánimes, es decir, una persona con noble temperamento, grandeza de espíritu y generosa, permitiendo con estas cualidades formar una leyenda y sus personajes trascienden a través del tiempo. Como ejemplos de estas novelas están El Cantar del Mío Cid, de autoría anónima, La Eneida, de Virgilio, La Ilíada, de Homero, La Odisea, de Homero. ¿Te gustan las novelas? ¿Has leído o visto alguna novela? Seguro que sí. Iniciemos leyendo los siguientes títulos: 100 años de soledad, La Metamorfosis, Odisea, Viaje al centro de la tierra, Don Quijote de la Mancha. ¿En qué pensaste al leer estos títulos? Sí, correctamente, son novelas. Recordemos que una novela es una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. La novela es uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Hoy vamos a profundizar sobre este tema. Según la definición que acabamos de leer, vamos a conocer a qué hace referencia cuando hablamos de carácter ficcional. Este término en la literatura trata de un producto de la creación del autor, puede ser en los hechos o en la forma en que contará la historia. Asimismo, queridos estudiantes, cuando leemos género de la narrativa, se hace referencia a la expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o reales, sucesos o acontecimientos que no tienen que ver con los sentimientos del autor. Dentro de las funciones de la novela están difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor para influir en la sociedad a la que va dirigida, divulgar costumbres, estilos de vida y las aspiraciones de un grupo social. Las novelas están compuestas por escenas que deben tener 3 funciones básicas: informar, definir al protagonista y avanzar la trama. Características: se enfocan en actividades humanas y ficticias que, aunque puedan basarse en historias reales, tienen una base fantástica y literaria. Crea su propio mundo narrativo. Tiene múltiples personajes y una fuerte carga connotativa. Los personajes se describen física y psicológicamente. Describe varias historias simultáneas, combina descripción y diálogo. También la novela posee características que la distinguen de otros géneros narrativos. Narra hechos reales o ficticios, se escribe en forma de prosa, predomina la narración,
aunque incluye diálogo, monólogo, descripción. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la historia. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de los personajes es más profundo que en un cuento o relato. Es más extensa. Acompáñame a leer la siguiente imagen. Estructura de la novela. Acción, introducción, nudo, desenlace. Personajes principales, secundarios, rellenos. Ambiente físico, social, emocional. Narrador, atmósfera, trama, tema. En la imagen que acabamos de visualizar y leer, nos damos cuenta de que estos son elementos esenciales en la novela. Aprendamos más sobre cada uno de ellos. La acción es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia, contienen introducción, parte inicial de la narrativa donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. Asimismo, también define el ambiente. El nudo es la parte central de la narrativa, donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. El desenlace es la parte final, porque se da resolución y cierre de los conflictos. Personajes son los que desarrollan las acciones, pueden ser principales, secundarios, rellenos. Ambiente es el lugar donde se desarrollan las acciones y mueven los personajes, pueden ser físico, social y emocional. Narrador es quien nos cuenta la historia. Es una figura más que importante dentro de una novela. De él dependerá que ésta tenga la verosimilitud y credibilidad que se requiere. Existen 3 tipos de narradores básicos que son narrador en primera persona. Se cuenta la historia desde el yo, a través de los ojos y opiniones de un personaje. Puede ser el protagonista o un secundario. Narrador en tercera persona, el más usado. Alguien implicado en la historia o no, cuenta en tercera persona lo sucedido. Es un observador, pero dentro de ese papel puede ser de 2 tipos. Omnisciente, el narrador lo sabe todo, como un Dios que mira, alberga un conocimiento superior al del protagonista y al de los secundarios. Limitado, tiene un punto de vista y conocimiento de la acción igual a los personajes. El lector ve lo que ven ellos y desentraña la historia a la que ve. Narrador en segunda persona, el menos utilizado de todos, pero tan válido como los 2 anteriores. Es un narrador que apela directamente al lector o bien, mediante el tú o el vosotros, consigue que el lector se inmiscuya inmediatamente en lo que se le cuenta porque lo apela directamente. Se suele usar en el género epistolar o simplemente porque el autor decide que es la mejor manera de contar su historia. Atmósfera. En una novela, esta es el clima emocional que sobreevalúa la escena y que nos proporciona la descripción del espacio donde se mueven los personajes y otros aspectos, como las sensaciones que transmite y el estado de ánimo de los personajes en ese momento. Trama. En un orden cronológico de los diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. La trama se diferencia del argumento en que ésta busca establecer conexiones causadas entre los distintos elementos de la narración y no solamente describe una simple sucesión de una secuencia de acontecimientos. Tema. Es la idea principal que la obra literaria o novela se quiere transmitir. Ya conocemos la función y estructura de la novela. Ahora vamos a profundizar sobre el uso de secuencias narrativas
descriptivas y dialogadas. La narración es una de las formas del discurso. Las formas del discurso son los distintos modos de expresión que puede adoptar el mensaje en un texto. Se distinguen 5 formas del discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. En todos los textos hay una forma del discurso dominante, pero a veces el texto hay partes que corresponden a formas del discurso diferentes. Cada una de esas partes es una secuencia textual. Visualizaremos y acompáñame en la lectura. Secuencias. Definición. Narrativa. Es cada parte en que se divide una historia y te da información sobre ella. Descripción. Se caracteriza por presentar los rasgos salientes de un objeto, persona, paisaje o acción. La descriptiva puede ser la dominante en un texto. Dialogada. Es la que se caracteriza por la alternancia de voces. Su estructura es la de un diálogo y los géneros discursivos en lo que se predomina son, entre otros, los guiones de cine o televisión, las obras de teatro, la conversación cotidiana y la entrevista. Como hemos aprendido en el día de hoy sobre el mundo fascinante y creativo de las novelas, los invito a elegir una de las novelas mencionadas durante esta clase y comiencen a leerla. También realicen las actividades y contenidos que se encuentran en sus cuadernillos. Vamos a comprobar lo aprendido. Completa en el siguiente cuadro, colocando en los espacios en blancos los elementos que falten de la estructura de la novela. Cuadro número 1, espacio en blanco. Introducción, nudo, desenlace. La respuesta correcta en este caso sería la acción. Cuadro número 2, espacio en blanco. Principales, secundarios, rellenos. La opción correcta en este caso son los personajes. Cuadro número 3, espacio en blanco. Físico, social, emocional. La respuesta en este caso es ambiente. Cuadro número 4, atmósfera, trama, tema. La opción correcta en este caso es narrador. Hemos llegado al final de la clase de hoy. En este momento vamos a repasar todo lo aprendido. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la novela es una narración literaria más o menos extensa de carácter ficcional, incluye la imaginación, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar placer estéticos a sus lectores. La novela es uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Tiene como funciones difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor para influir en la sociedad a la que va dirigida, divulgar costumbres, estilos de vida y las aspiraciones de un grupo social. Asimismo, comprendimos que la novela posee una estructura compuesta por la acción, en la que se identifican la introducción o inicio, nudo y desenlace. Cuenta también con personajes, ambiente, narrador, atmósfera, trama y tema. Cada uno de estos elementos cumple con una función específica. Igualmente, recordamos que la novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina y de la Edad Media y surgió como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes en el año 1605.
Con los aprendizajes adquiridos, estoy segura de que disfrutarán de la imaginación y creatividad de los diferentes autores y novelas. Además, utilizarán los nuevos conocimientos en los momentos de lectura, identificando la estructura y elementos que caracterizan este género literario. Recuerden, maestros, maestras guías, articular nuestra situación de aprendizaje a todas las asignaturas. Por favor, seguir las normas del protocolo sanitario, así podrán evitar el contagio del COVID-19. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Estuvo con ustedes su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye, bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Pebens, ¿me trajiste lo que te pedí? Qué bueno. Miren, galletas ahí. Creo que hay para todos ahí. ¿Qué pasó, Pebens? Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, estimados estudiantes. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pebens Serrano y Heriberto Cordero. Continuamos nuestro aprendizaje en el mundo fantástico de las ciencias de la naturaleza. Esta vez seguiremos conversando sobre los ecosistemas, ya que vimos en la clase anterior que la relación entre el ser vivo y su medio lo estudia la ecología. Así es, conocimos también los tipos de ecosistemas terrestres, acuáticos y los lugares hermosos de nuestra República Dominicana que poseen dichos ecosistemas. También los lugares de conservación de biodiversidad que se dedican al estudio y cuidado de los recursos bióticos. Y el día de hoy vamos a conocer los principios de sostenibilidad de los ecosistemas, ya que en el mismo, si no se administran correctamente los recursos, es posible pase como en la reunión que vimos al inicio. La inconsciencia de alguien que tomó de más sin pensar en los otros, dejó a algunos sin su porción correspondiente. Como habíamos visto en clases anteriores, en la naturaleza nada es aislado. Todo está enlazado y trabaja en perfecta armonía, dando como resultado lo que conocemos en nuestra vida diaria. Y como decía el indio Seattle, todo lo que afecta a la tierra también afecta a los hijos de la tierra, y en este caso a todos nosotros y a las futuras generaciones. Así es, Heriberto. Y resulta que al igual que todo en nuestras vidas, para mantener equilibrio y orden, la sostenibilidad debemos organizarnos y seguir reglas. Y asimismo, en un ecosistema existen normas o principios sin los cuales no sería efectivo el funcionamiento del mismo. Podemos decir que el principio de sostenibilidad ambiental es un nuevo tema en la agenda mundial. Hasta hace relativamente poco, las políticas públicas se han concentrado casi exclusivamente en lograr el desarrollo social de nuestras sociedades. Asuntos como la disminución de la pobreza, los derechos laborales, los derechos de las mujeres y la inclusión de las minorías han sido el blanco de los gobiernos. Si bien solo algunas sociedades han logrado verdaderas conquistas en estos campos, el progreso social es para la mayoría una gran cuenta pendiente. Sin embargo, este nuevo siglo nos encuentra con nuevos desafíos. A la búsqueda del desarrollo social debemos sumarle el cuidado del ambiente como condición de borde de este desarrollo. Esto se debe a que la escala de las actividades que nos proveen y prometen calidad de vida es tan pero tan grande que estamos cambiando la faz de la Tierra.
La inmensa prosperidad alcanzada durante el siglo XX y en lo que va del XXI está atentando contra los sistemas de soporte de la vida en la Tierra. Este camino sostenible pone en peligro no solo a los demás seres vivos con quienes compartimos la Tierra, sino también a nosotros mismos y, por ende, nuestra capacidad de desarrollo socialmente. La búsqueda de la prosperidad en cada país debe considerar esta realidad. La idea propuesta aquí es que el siglo XXI deberá ser el desarrollo sostenible y no es opcional. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo satisfacer las necesidades presentes y futuras sin sobrepasar los límites de escasez de recursos, energía y materia, ni los límites ecológicos y climáticos? Dicho de otra manera, ¿cómo alcanzar la prosperidad de nuestras sociedades sin poner en jaque a nuestro planeta? Como vimos, debemos crear una conciencia crítica para el desarrollo sostenible de los recursos naturales en proyección a las futuras generaciones. Por eso debemos pensar no solo en el hoy, ya que nuestras acciones pueden afectar la disponibilidad de los recursos existentes y es un tema de la agenda mundial y nosotros no somos la excepción. Para ayudarnos a crear conciencia, Bernard J. Neville y Richard T. Wright, autores del Community College y Gordon College respectivamente, explican en su libro de Ciencias Ambientales que para un desarrollo sostenible hay 4 principios básicos que deben darse para que pueda existir la sostenibilidad de un ecosistema. Principio número 1. Para su sostenibilidad, los ecosistemas reciclan todos los elementos, de forma tal que liberan los desechos y reponen los nutrientes. Como vimos en clases anteriores, los ciclos biogeoquímicos mantienen constantes los nutrientes necesarios en ciclos constantes y equilibrados. Estos regulan la cantidad de dichos elementos presentes en el ambiente. Y una muestra clara de eso es que el agua que estás tomando ahora, como dijimos anteriormente, puede ser el agua que tomó Duarte hace unos años. Si bien es cierto que estos ciclos funcionan de manera natural, la intervención del hombre puede generar un desequilibrio y las pequeñas acciones son las que inciden grandemente. Si, por ejemplo, cortas todos los árboles a tu alrededor, la producción de oxígeno disminuye, mientras la cantidad de dióxido de carbono aumenta. Principio número 2. También los ecosistemas aprovechan la luz solar como fuente de energía. El Sol, la estrella de nuestro sistema solar, es la fuente más importante de energía del planeta. Su energía se manifiesta de diversas formas, siendo las principales la luz y el calor. Asimismo, constituye el motor de la vida de los fenómenos climáticos y de ella provienen innumerables recursos energéticos. El Sol es la fuente de energía más utilizada en la Tierra, tanto como fuente primaria, como es el caso de la fotosíntesis, y también como fuente secundaria, como es el petróleo. Como vimos anteriormente en los distintos tipos de ecosistemas, la incidencia de los factores abióticos representa un eje fundamental en los mismos. Dentro de ellos está el clima, el suelo y la luz solar, que no solo pueden ayudar en la clasificación de los mismos, sino que también esta cantidad puede incidir en la determinación de lo que es un ecosistema. Principio 3. El tamaño de las poblaciones de consumidores debe ser tal que no haya pastoreos excesivos ni otros consumos en exceso. Esto significa que debe haber la cantidad adecuada tanto de animales y plantas. El crecimiento poblacional descontrolado pone en riesgo el control de manejo de los recursos y de igual forma disminuye la cantidad de recursos disponibles a mayor población. Es decir... Pevens, disculpa que te interrumpa.
Pero ahora que los menciona, el otro día la profesora Yancel, en su clase de Ciencias Sociales, hablaba sobre este equilibrio que dices. ¿Te parece si la buscamos? La vi hace rato por aquí. Por mí, perfecto. Bueno, mientras Yancel llega, ¿qué te parece si tomas tu cuaderno y vas anotando los principios de sostenibilidad trabajados hasta ahora? Te los repito. Principio número 1. Para su sostenibilidad, los ecosistemas reciclan todos los elementos, de forma tal que liberan los desechos y reponen los nutrientes. Principio número 2. También los ecosistemas aprovechan la luz solar como fuente de energía. Principio número 3. El tamaño de las poblaciones de consumidores debe ser tal que no haya pastoreos excesivos ni otros consumos en exceso. Esto significa que debe haber la cantidad adecuada tanto de animales y plantas. Gracias, Heriberto. Maestra Yancel, bienvenida a nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Para nosotros, más que un placer tenerla con nosotros. Ya sí que Ángel Adrián Tejeda tendrá razón al decir que tenemos la maestra de Ciencias Sociales en Ciencias de la Naturaleza. Tratábamos sobre el principio 3 de sostenibilidad, que se enfoca en la cantidad adecuada de animales y plantas que debe tener un ecosistema para que haya un equilibrio. Y en las clases mencionas la geología y cómo tiene que ver esto con la dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos naturales. Así es, Pevens. Gracias por la invitación. Encantada de poder repasar con ustedes esta clase. ¿Las recuerdan? Vamos a verla. La geología es la ciencia que estudia la Tierra. Ella agrupa y utiliza un gran número de líneas de investigación, tales como geología económica, estratigrafía, petrología y geología ambiental. Dichos procesos se clasifican de acuerdo a los intereses de la geomorfología en 4 categorías, según su naturaleza. Estas son: geográficos, cuando intervienen en ellos los elementos de la geografía, como el clima, el suelo, la gravedad, la acción fluvial, marítima o los vientos. Bióticos, cuando son consecuencia de la acción de diversas formas de vida no humana, como la vegetación, los microorganismos o los animales que intervienen en numerosos procesos erosivos. Geológicos, cuando son propios de la dinámica de la Tierra, como son las placas tectónicas, el vulcanismo, la orogénesis, entre otros. Antrópicos, cuando son frutos de la actividad humana, ya sea a favor o en contra de los procesos erosivos. Como vimos, las 4 líneas de acción trabajan en conjunto. La categoría antrópicos es la que nos explica lo que sucede cuando el hombre interviene en los procesos erosivos del suelo y los recursos. Por ejemplo, el crecimiento de la densidad poblacional, las migraciones de los campos a la ciudad y los asentamientos concentrados en las grandes urbes o ciudades. Esto disminuye la cantidad de recursos en la zona invadida y esto afecta directamente el manejo de los recursos. Imaginen que en casa fuesen 4 personas y hacen compra para esas 4 personas y de pronto llegan 8. Obviamente, esto crearía un gran déficit, haciendo que alguna de las especies desaparezcan y los factores que intervienen se descontrolen. Te lo dije, Pevens, que Yancel nos ayudaría. Excelentes aportes. Gracias. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente principio? Principio número 4. En un ecosistema debe haber biodiversidad. Como vimos antes, la biodiversidad es la diversidad biológica de una zona específica, incluidos aquí todos los organismos bióticos, es decir, vivos. La diversidad nos enriquece y desarrolla un abanico de posibilidades a variabilidades genéticas que se pueden adaptar a distintos ecosistemas. Gracias a Dios que existe la biodiversidad. Y con este último principio se resumen los 4 principios de sostenibilidad. Y explicados estos, ¿qué te parece si hacemos el siguiente ejercicio con el cual afianzamos los conocimientos construidos al respecto? Busca tu cuaderno y copia para que respondamos juntos. En un ecosistema, la materia orgánica y el oxígeno producido por las plantas verdes sirven de alimento y oxígeno a los productores y otros organismos. A. Correcto. B. Incorrecto.
Te repito nuevamente. En un ecosistema, la materia orgánica y el oxígeno producido por las plantas verdes sirven de alimento y oxígeno a los productores y otros organismos. A, correcto. B, incorrecto. Correcto. Por eso las plantas juegan un papel fundamental en los ecosistemas. Pregunta número 2. ¿Es correcto decir que en un ecosistema hay un constante reciclaje de materias y nutrientes que dan vida y sostenibilidad a este? A, correcto. B, incorrecto. Te repito nuevamente. ¿Es correcto decir que en un ecosistema hay un constante reciclaje de materias y nutrientes que dan vida y sostenibilidad a este? A, correcto. B, incorrecto. La respuesta correcta es correcto. Los ciclos biogeoquímicos ayudan al reciclaje constante de los recursos en el ecosistema. Pregunta número 3. Los ecosistemas aprovechan la energía solar para su subsistencia, mantenimiento y sostenibilidad. A, correcto. B, incorrecto. Te repito nuevamente. Los ecosistemas aprovechan la energía solar para su subsistencia, mantenimiento y sostenibilidad. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. El sol representa la mayor fuente de energía de los ecosistemas y regula los parámetros para la clasificación de los mismos. Pregunta número 4. Para que un ecosistema sea sostenible, se debe mantener la biodiversidad de especies. A, correcto. B, incorrecto. Te repito nuevamente. Para que un ecosistema sea sostenible, se debe mantener la biodiversidad de especies. A, correcto. B, incorrecto. La respuesta es correcto. La biodiversidad enriquece la calidad de los ecosistemas y lo hace amplio genéticamente hablando. Qué bueno que hayas respondido con nosotros y como dijo la maestra Yancel, la interacción y la migración producen un movimiento de individuos que, como vimos hace algunas clases, se conocen como poblaciones y comunidades. Y como hemos aprendido en temas anteriores, para hacer un ecosistema o para que éste sea sostenible y pueda mantenerse en el tiempo, es importante que haya un equilibrio entre todas las poblaciones de esa comunidad biótica. Esos conceptos los trabajamos en clases anteriores. ¿Los recuerdan? ¿Qué es una población? ¿Qué es una comunidad? ¿Cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? Vamos a repasarlos juntos. Desde el punto de vista ecológico, se define una población como el conjunto de individuos de una misma especie en un lugar y tiempo determinado. Hay diferentes tipos de poblaciones, por ejemplo, una colmena de abejas, una manada de leones, un cardumen de peces, la población humana, entre muchas otras. Las poblaciones, sean cual sea su tipo, pueden crecer, es decir, aumentar sus números de individuos, o en su defecto, decrecer, disminuir sus números de individuos, de acuerdo con ciertas condiciones o factores que existan en su ambiente, de los cuales citamos y describimos los siguientes factores. Densidad. Se refiere al número de individuos por unidad de superficie. Por ejemplo, una población de 100 insectos que viven en un área de 100 metros cuadrados tiene una densidad de un insecto por metro cuadrado. Por otro lado, tenemos la tasa de natalidad. Se refiere al número de individuos que nacen por unidad de tiempo. Por ejemplo, en la provincia San José de las Matas nacen 3 niños cada día. Tasa de mortalidad. Se refiere al número de individuos que mueren por unidad de tiempo. Por ejemplo, en la comunidad de las Matas de Cotuí, la tasa promedio de mortalidad es de 1 persona por semana. Otro factor que incide es la migración de los individuos. Veamos. Las migraciones han sido vinculadas a la degradación del medio ambiente desde varias perspectivas, entre ellas
a través de la figura de los y las migrantes ambientales que abandonan sus zonas de residencia, en parte por la degradación del medio ambiente. Número 2, representando a las personas migrantes como depredadoras del medio, al no poder desarrollar un sentido de arraigo o pertenencia en los lugares de acogida. Y por último, la pobreza como un vínculo tanto con el medio ambiente como con la migración. Cada vez son más las personas que abandonan los lugares que les han visto crecer debido a precarias condiciones económicas. Estas personas migrantes son conocidas comúnmente como migrantes económicos. De forma similar, la pobreza tiene un impacto sobre los recursos naturales, ya que la misma suele poner a los grupos humanos ante un dilema: la supervivencia o la depredación ambiental. De acuerdo al movimiento de las migraciones, estas pueden ser: emigración. Se refiere al número de individuos que emigran o abandonan la población para ingresar a otras. Son esos casos donde la manada o un miembro de ellos se va, o cuando un miembro de tu familia deja la casa para ir a otra ciudad o país. Inmigración. Se refiere al número de individuos que ingresan a la población procedente de otras poblaciones, que es donde llegan los que salieron de las poblaciones o las comunidades. Crecimiento. Expresa el aumento o disminución del número de individuos de una población por una unidad de tiempo y depende mucho de la migración, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ya que aquí se contabilizan los que nacen, mueren, llegan y se van en una comunidad. Así es, Pevens. Y como vimos, la variabilidad de las poblaciones afecta por ende la comunidad, ya que esta, a diferencia de la población, está constituida por organismos de diferentes especies, los cuales cohabitan con algún grado de interdependencia. El conjunto de varias poblaciones forman las comunidades, o sea que varias poblaciones pueden estar incluidas dentro de una misma comunidad. Las personas que vivimos en un sector determinado, los animales y las plantas, los cuales compartimos el medio que habitamos, formamos entre todos una comunidad. Por lo tanto, las acciones que realizan las poblaciones afectan o benefician directamente los recursos, medios y accesibilidad de la comunidad y puede incluso poner en riesgo la misma. Tus acciones, por mínimas que sean, afectan a los demás. El simple hecho de dejar un cargador conectado pone en riesgo la vida, porque si pisan el conector pudiese generar un cortocircuito, si tu mascota lo lame o pica igual, y sin contar que sigue consumiendo energía eléctrica, lo que eleva la factura sin necesidad. Aprendimos sobre la población y la comunidad. ¿Qué les parece si ahora pasamos a identificar algunos conceptos claves de estas temáticas? Anota en tu cuaderno para que vayas con nosotros. Pregunta número 1. Son individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Estos reciben el nombre de A. Comunidad, B. Población, C. Depredadores. Te repito nuevamente. Son individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Estos reciben el nombre de A. Comunidad, B. Población, C. Depredadores. Muy bien, la respuesta correcta es poblaciones. Las poblaciones son individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Pregunta número 2. El conjunto de poblaciones de 2 o más especies conforman A. Una comunidad, B. Una población, C. Un nicho ecológico. Te repito nuevamente. Pregunta número 2. El conjunto de poblaciones de 2 o más especies conforman A. Una comunidad, B. Una población, C. Un nicho ecológico. Excelente. Una comunidad. Las distintas poblaciones que habitan en un mismo espacio forman una comunidad. Pregunta número 3. Cuando especies de una comunidad se trasladan a otras comunidades, se está produciendo A. Una migración, B. Una emigración y C. Un desalojo. Te repito nuevamente. Cuando especies de una comunidad se trasladan a otras comunidades, se está produciendo A. Una migración, B. Una emigración y C. Un desalojo. La respuesta correcta es una emigración. La emigración es el tipo de movimiento de individuos que van de una comunidad a otra. Pregunta número 4. La llegada de individuos nuevos a una población
es conocida con el nombre de A. Inmigración, B. Emigración, C. Densidad poblacional. Repito nuevamente. Pregunta número 4. La llegada de individuos nuevos a una población es conocida con el nombre de A. Inmigración, B. Emigración, C. Densidad poblacional. La respuesta correcta es inmigración, ya que la inmigración es donde llegan esos individuos que salen de otra comunidad para integrarse a una nueva. Pregunta número 5. Es un factor biótico que forma parte de una comunidad. A. La luz, B. Las plantas, C. La temperatura. Te repito nuevamente. Es un factor biótico que forma parte de una comunidad. A. La luz, B. Las plantas, C. La temperatura. La respuesta correcta es las plantas. Las plantas son el factor biótico que regula la cantidad de oxígeno de los ecosistemas. Dime, Pevens, ¿ya van 2 clases con lo mismo? Perdón, estaba distraído. Estaba pensando, ¿qué sucedería si todos nos vamos? ¿Qué pasaría con la comunidad entonces? Eso es una sucesión ecológica. Hoy conocimos los 4 principios básicos para la sostenibilidad de los ecosistemas y cómo los movimientos de las mismas afectan directamente sobre estas. Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda vespertina. Y también tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesites este y todos los contenidos. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correcto. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Our dear students, your English teacher, Rai Cisano here, doing my best just to teach you. Estoy aquí dando lo mejor de mí para enseñarte. Your English teacher, Iman Noor, here to teach you with all my love. Estoy aquí para enseñarte con todo mi amor. Once again, una vez más te decimos, You are learning at home to preserve your health. Estás aprendiendo en tu casa porque debes preservar tu salud. En el día de hoy continuaremos ayudándote a aprender vocabulario y a desarrollar la comprensión oral y escrita basado en the use of linking words. En español, el uso de conectores, con el objetivo de que al finalizar esta clase seas capaz de identificar y utilizar conectores mientras hablas o escribes. Una vez más te recuerdo que debe ser importante para ti aprender a comunicarte utilizando este idioma extranjero que es el más hablado del mundo. Ahora recapitulemos la clase anterior. So, listen to your teacher Imam. Escucha a tu teacher Imam porque ella volverá a explicarte. One more time, I tell you that possessive adjectives show ownership or belonging. They must go somewhere before a noun. Los adjetivos posesivos son utilizados para mostrar propiedad o pertenencia. Estos deben ir en algún lugar antes de un sustantivo. My, it's used for the pronoun I. My se utiliza para el pronombre yo. Your is used for the pronoun you.
Your se utiliza para el pronombre tú. His is used for the pronoun he. His se utiliza para el pronombre él. Her is used for the pronoun she. Her para el pronombre ella. Its is used for the pronoun it. Its se utiliza para el pronombre it. Recuerda que it sustituye un animal o cosa. Our is used for the pronoun we. Our se utiliza para el pronombre nosotros. Your, again, is used for the pronoun you. Your también se utiliza para el pronombre ustedes. And their is used for the pronoun they. Their se utilizado para el pronombre ellos y también ellas. Pronouns: I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora realicemos un ejercicio para recapitular este tema. I'm going to give you 10 sentences. Te diré 10 oraciones. Tu deber es completar con el adjetivo posesivo que corresponde. My, your, his, her, its, our, your, and their. 1. This pen belongs to Mr. Grant. Its pen. Este lapicero pertenece al señor Grant. Es su lapicero. 2. They remember childhood. Ellos recuerdan su infancia. 3. Paula is dancing with husband. Paula está bailando con su esposo. 4. Dwayne Johnson is a famous actor. Movies often get a big success. Dwayne Johnson es un actor famoso. Sus películas suelen tener un gran éxito. 5. Carla and I ride bikes. Carla y yo montamos nuestras bicicletas. 6. Sam and Sarah are watching holiday pictures. Sam y Sarah están viendo sus fotos de vacaciones. 7. I can't remember where earrings are. Can you see them? No recuerdo dónde están mis aretes. ¿Puedes verlos? 8. This purse belongs to Clara Cabreja. Its purse. Esta cartera pertenece a Clara Cabreja. Es su cartera. 9. Tell me, are these shoes? Dime, ¿son estos tus zapatos? And 10. My parents like house very much. A mis padres les gusta mucho su casa. Ahora, la teacher Iman is going to give you the answers. La teacher Iman te dirá las respuestas. Thank you, Raisi. Pay attention and listen carefully. Number 1. This pen belongs to Mr. Grant. It's his pen. 2. They remember their childhood. 3. Paula is dancing with her husband. 4. Dwayne Johnson is a famous actor. His movies often get a big success. Number 5. Carla and I ride our bikes. 6. Sam and Sarah are watching their holidays pictures. 7. I can't remember where my earrings are. Can you see them? 8. This purse belongs to Clara Cabreja. It's her purse. 9. Tell me, are these
your shoes? 10. My parents like their house very much. Y como siempre, luego de cada recapitulación, your teacher Raisi and I have to tell you, You have homework for today. En la asignación de la clase pasada, te pedimos escribir 6 oraciones utilizando los adjetivos posesivos our, your and their. 2 con cada uno. Yo te diré 3. 1. I think Ediberto and Pebens are excellent teachers. Yo creo que Ediberto y Pebens son excelentes maestros. Their classes are so interesting. Sus clases son muy interesantes. 2. Your brother and you sleep in the same bedroom. Tu hermano y tú duermen en la misma habitación. Your bedroom is too big. Su habitación es muy grande. 3. Jansel and I are really good friends. Jansel y yo somos muy buenas amigas. Something that characterizes us is that our goals are the same. Algo que nos caracteriza es que nuestras metas son las mismas. No olvides compartir tus asignaciones con tus compañeros de clase y tu teacher. Recuerda, debes practicar para afianzar tus conocimientos. Now es momento de completar la autoevaluación about today's topic. Statement: yes, so, no. I can identify at least 3 linking words used in context. Puedo identificar al menos 3 conectores utilizados en contexto. I can use at least 3 linking words and commas to write with a clear structure and sequence. Puedo usar al menos 3 conectores y comas para escribir con una estructura y secuencia clara. Do you remember the test about Mr. Snuggles, the cat we read you? ¿Recuerdas el texto sobre el gato llamado Señor Snuggles que te leímos? Quiero que lo escuches atentamente porque de este depende nuestro tema de hoy. Escucha con atención. Mr. Snuggles' course instruction. The 3 things Mr. Snuggles needs are food, water, and love. Las 3 cosas que el señor Snuggles necesita son comida, agua y amor. First, take his food out of the fridge. Primero, saca su comida del refrigerador. Mr. Snuggles likes to eat his food while it's cold. Al señor Snuggles le gusta comer su comida cuando está fría. Also, don't put the food in his red bowl recklessly because he hates a mess. Además, no pongas la comida en su plato rojo temerariamente porque odia los líos. He eats carefully, so if there is food on the floor, he won't eat. Él come cuidadosamente, de modo que si hay comida en el suelo, no come. Next, clean his blue bowl well. Then fill it with water. A continuación, limpia bien su plato azul y luego llénalo con agua. After that, sing to him quietly. Mr. Snuggles will start to meow quietly. Después de eso, cántale en voz baja. El señor Snuggles empezará a maullar silenciosamente. Keep singing, but slowly. Sing more and more loudly. Finally, he will start to meow loudly. Sigue cantando, pero lentamente. Canta cada vez más fuerte.
Finalmente comenzará a maullar en voz alta. Give him his water and then say, "For Mr. Snuggles, Prince of the house, most beautiful cat in the world," before you leave the house. Dale su agua y luego di, para el señor Snuggles, príncipe de la casa, el gato más hermoso del mundo, antes de salir de casa. Ahora te pido prestar atención al vocabulario que diré a continuación, ya que será necesario para comprender el texto. Recuerda tomar nota. También quiero que repitas después de mí. First, que significa primero. Also means además y también. Next significa después y siguiente. Then significa luego. After that quiere decir después de eso. Before means antes. And finally, que significa finalmente. Linking words are also called sequencers. Los conectores, también llamados secuenciadores, are words that organize your writing and speaking. Son palabras que te ayudan a organizar tu escritura y lo que quieras decir en inglés. As Iman and I want you to write this vocabulary, she's going to spell each word. La teacher Iman y yo queremos que escribas este vocabulario. Por eso, ella te va a deletrear cada palabra. First, F-I-R-S-T. Also, A-L-S-O. Next, N-E-X-T. Then, T-H-E-N. After that, A-F-T-E-R. That. T-H-A-T. Before, B-E-F-O-R-E. Finally, F-I-N-A-L-L-Y. Thank you very much, Iman, for spelling these words. Gracias por deletrear el vocabulario a nuestros estudiantes. Como ya te dije el significado de cada palabra, haremos un ejercicio. In this activity, your duty is to match each linking word with its meaning. En esta actividad, tu deber es aparear cada linking word o conector con su significado. 1. First. Además, también. 2. Also. Después, siguiente. 3. Next. Primero. 4. Then. Antes. 5. After that. Finalmente. 6. Before. Luego. And 7. Finally. Después de eso. Now it's my turn to give you the answers. Además, también. Number 2, also. Después, siguiente. Number 3, next. Primero, 1, first. Antes. Number 6, before. Finalmente. The answer is 7, finally. Luego. 4, then. Después de eso. Answer is 5, after that. Hagamos una actividad más. Again, listen to the test about Mr. Snuggles and pay attention
to the linking words that appear in it. Take note of the linking words in your notebook. Escucha el texto sobre Mr. Snuggles y presta atención a los conectores que aparecen en él. Toma nota de estas palabras en tu cuaderno. I'm going to read it slowly and only in English. Te lo leeré lentamente y solo en inglés. The three Sims Mr. Snuggles needs are food, water, and love. First, take his food out of the fridge very quickly. Mr. Snuggles likes to eat his food while it's cold. Also, don't put the food in his red bowl recklessly because he hates a mess. He eats very carefully, so if there is food on the floor, he wants it. Next, clean his blue bowl well. Then fill it with water. After that, sing to him quietly. Mr. Snuggles will start to meow quietly. Keep singing, but slowly. Sing more and more loudly. Finally, he will start to meow loudly. Give him his water and then say, "For Mr. Snuggles, Prince of the house, most beautiful cat in the world," before you leave the house. Now, write the linking words you found in the following lines. Escribe los conectores que escuchaste en el texto. Los conectores son first, also, next, after that, before, and finally. Ahora quiero que prestes atención a lo que te diré. When adding one of these linking words at the beginning of a sentence, cuando agregamos una de estas palabras conectores al comienzo de una oración, separate it with a comma. Debemos separar con una coma. Por ejemplo, first, comma, take his food out of the fridge very quickly. Also, comma, don't put the food in his red bowl recklessly because he hates a mess. As you know, Juan Pablo Duarte, together with Matías Ramón Mella and Francisco del Rosario Sánchez, began the process of our independence. They are the founders of our country, the Dominican Republic. Como sabes, Juan Pablo Duarte junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez iniciaron el proceso de nuestra independencia. Ellos son los fundadores de nuestro país, República Dominicana. En su honor, hoy te traemos algunas de las frases que nuestro patricio escribió con amor hacia nuestra patria en inglés. Escucha con atención. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional. El esclavo soporta su suerte, aunque oprobia su triste vivir, pero el libre prefiere la muerte al oprobio de tal existir. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor, y siempre estaré dispuesto a honrar su enseñanza con mi sangre.
Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Our class time is almost over. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero como siempre debemos recapitular lo aprendido. Today we were learning about linking words. Hoy estuvimos aprendiendo sobre el uso de los conectores en inglés. Esperamos pongas en práctica todo lo que has aprendido con nosotras. Y para que practiques en casa, your teacher Iman te dirá cuál será tu asignación. Tu asignación es la siguiente. Think about what you do in the morning to get ready. Piensa en lo que haces por la mañana para prepararte. How could you use these linking words to establish a clear order? ¿Cómo podrías utilizar estas palabras conectoras para establecer un orden claro? Write your morning routine below using 3 to 5 of the linking words you have learned today. Escribe tu rutina matutina a continuación, utilizando de 3 a 5 conectores de los que has aprendido hoy. Esperamos que te haya gustado la clase de hoy. No olvides cambiar las respuestas de tu autoevaluación si alguna ha cambiado. Y deseando que tengas un buen día, your English teachers Iman Nur and Raisi Sano se despiden. Have a great day and see you next class.